Muy buenas tardes, colegas cibernautas del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Una vez más, todos los miércoles tenemos el encuentro con la tecnología. El momento de la transformación digital es un programa que vincula tecnología, actividades profesionales, proyectos, eventos, actividades que de alguna manera involucran las TICs y también la transformación digital. Es muy importante estos temas y justo hace unas semanas hemos hablado del plan director, hemos trabajado las mesas de trabajo con las diferentes municipalidades y profesionales dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, donde el capítulo participa y también en el plan director, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando sobre estos temas de ciudades sostenibles e inteligentes y el día de hoy hablaremos pues también de algo interesante de nuestra especialidad, ¿no? De la electrónica, el futuro de la electrónica o la electrónica sobre los Smart Cities, ¿no? Que es lógicamente una parte importante dentro del ecosistema, y para ello tenemos invitada a la licenciada Giovanna Castañedo Pastor, que justamente nos va a dar su saludo de bienvenida. Giovanna, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos los ingenieros que nos acompañan el día de hoy. Gracias por la invitación, creo que es un tema crucial. Lo que vivimos hoy en la actualidad ya no es el futuro, sino es el presente, y tenemos que estar bien informados, tenemos que conocer cuáles son esos parámetros que nosotros debemos de empezar a emplear, que ya están introducidos en nuestra vida diaria y que lo vemos como algo natural, como es un smartphone, pero este smartphone justamente es, digamos, la cadena de lo que se empieza a establecer dentro de la ingeniería electrónica. Claro, ¿no? claro. Muy bien, entonces vamos a iniciar este importante tema, el futuro de la electrónica, que es muy, como dice Giovanna, esto ya es el presente y lógicamente va a mejorar mucho las características de vida de muchas personas a nivel mundial, como la electrónica hace más fácil la vida de las personas. Vamos a dar un poco su hoja de vida. Ella es graduada en las Ciencias Internacionales de la Universidad de Strayer en Washington, D.C., VA. 28 años de experiencia en el área inmobiliaria que involucra programas de viviendas sociales en el gobierno federal de Estados Unidos, en el condado de Garlington. CEO de Inmobiliaria Casas y House, fue miembro de la Comisión Técnica del CAD en los Juegos Panamericanos 2013 al 2020, presidente fundadora de la ONG Desarrollo Sostenible DUS, miembro ejecutivo de la elaboración del primer dossier de planificación territorial del Perú, experta en diseños, edificaciones sostenibles del programa AGE del Banco Mundial y miembro del Comité de Smart City del INACAL, miembro colectivo del Medio Ambiente y Tecnología de los Smart City Lima, Perú, para la organización Kivit de Ucrania, ¿no? Entonces también es miembro del Comité Técnico y lógicamente una colaboradora muy importante dentro de la parte de sostenibilidad, territorios digitales, planeamiento de desarrollo urbano, etcétera. Cuéntanos, Giovanna, un poco cuál es el panorama, ¿no? ¿Cómo se vincula la ingeniería electrónica en los Smart Cities o las ciudades inteligentes que tú has visto dentro de la sostenibilidad que has trabajado en diferentes países? A ver, tenemos como punto de partida que la electrónica, como mencioné al inicio del programa, ya está en nuestras vidas, ¿no? Es nuestro smartphone, es nuestra tablet, nuestra computadora, el smartwatch. Entonces, a través de esta herramienta empezamos ya a incorporarlo en nuestra vida diaria, ¿no? Por otro lado, estamos viviendo escenarios mundiales como el calentamiento global que nos exigen ya hacer un cambio en nuestro diseño territorial, ¿no? Las 17 ODS, por ejemplo, se establece y focaliza en la reducción del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero, se focaliza, por ejemplo, en eliminar la pobreza, en eliminar la desigualdad. Esto significa que nosotros tenemos que estructurar territorialmente mejor nuestras ciudades, ¿no? Hacer un equilibrio, digamos, de la vida diaria con propiamente nuestros recursos naturales, que también tenemos que aprenderlos a administrar adecuadamente. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la educación igualitaria. ¿Qué significa? Que yo debería en determinado territorio tener accesibilidad a mi educación, o sea, no tengo que cruzar la ciudad para poder ir a un buen centro educativo, no, sino debo de tenerlo.
pero ahí es donde la tecnología tiene un rol importantísimo. Por ejemplo, la educación remota, ¿no es cierto? Ahorramos tiempo, pero tenemos accesibilidad. Hoy en día, por ejemplo, un profesional que desea seguir un máster en una universidad de Singapur ya no es inalcanzable, ya no es que tengo que transportarme al lugar para hacerlo, sino lo puedo hacer en una forma remota. Y esto genera competencias globales, de las cuales nosotros como profesionales y como país debemos de estar preparados. Claro. Entonces, las ciudades sostenibles son respaldadas y apoyadas propiamente, diría que por la ingeniería electrónica. La ingeniería electrónica no solamente a través de la conectividad nos va a permitir interactuar, sino la inteligencia artificial es otra herramienta crucial, es la piedra angular que cada vez interactúa a través de los algoritmos más y nos permite de alguna forma ir mejorando, ¿no es cierto? Ya sea en el ámbito profesional, en la vida diaria, en los servicios que ofrece el Estado propiamente. La seguridad ciudadana, por ejemplo, ahora se maneja netamente con pura tecnología, de las cámaras de seguridad que estamos viendo que se deben de instalar. Entonces vemos que existe propiamente toda la electrónica que establece la estructura y nos marca, por ejemplo, nos reduce costos, nos hace que nuestra velocidad de dinámica de cambio sea mucho mayor, pero también nos permite medir esos indicadores, claro. Los indicadores que nos pide la normativa de ISO, la 37106, donde a través de los indicadores vamos a saber cómo somos una ciudad sostenible y una Smart City, claro, competente. Tú has hablado de la conectividad, has hablado de la electrónica, los sensores, se establece que de acá al año 2030 se va a establecer 3 billones de sensores a nivel mundial, ¿no?, que se van a implementar. La sostenibilidad de los proyectos, la electrónica ya es, el día de hoy es un medio social, es un medio, las transacciones electrónicas, la firma electrónica, toda la minería digital que usa bastante la electrónica, todos los procesos en la salud, en la educación. Mencionaríamos muchos temas donde la electrónica, como dices tú, ya está en una ciudad sostenible e inteligente. Ahora, pero sin conectividad, todos esos equipos que tú ves, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba conversando en la mañana con un experto, me dice, oye, en un país de Asia no hay policías, ¿no?, en un lugar. Acá en Lima hay policías por todos lados. ¿Por qué no hay policía? Porque hay cámaras por todos lados, monitoreadas, integradas, ¿no? Ya no necesita policía porque, lógicamente, ya está todo mapeado ya. El ratero, el delincuente que ya automáticamente es rápidamente detectado y lógicamente sentenciado. Entonces, yo creo que la tecnología nos hace más, nos previene, hace la prevención, y eso es lo que justo, pero hay algo muy importante, el rol de la conectividad. ¿Qué rol juega, según tu opinión, cuál es el rol de la conectividad en la industria, en el mundo? Básicamente, ¿qué piensas tú sobre ese tema de la conectividad? La conectividad hoy en día es el principal elemento, ¿no? Justamente nos permite conectarnos a través de las apps. Por ejemplo, algo muy importante que se dio post pandemia dentro de la Comunidad Europea, en 31 ciudades que implementaron ya propiamente los lineamientos de las Smart City, fue que se crearon 1.479 apps que son retroalimentadas a través de la conectividad. Pero justamente la conectividad es la que genera esa interacción de segundo a segundo. Ya no hablamos de minutos, hablamos de segundos, y de verdad en segundos hay millones, ¿no es cierto?, de interacciones que se van retroalimentando. Entonces la conectividad es muy importante. Yo creo que el Perú ha logrado grandes avances en conectividad. Yo te diría que estamos dentro de América Latina en una posición privilegiada, que nos va a permitir empezar a establecer todos esos lineamientos que las ciudades sostenibles, las Smart Cities, se necesitan. Entonces, la conectividad nos permite productividad, nos permite mejorar nuestros sistemas constantemente, nos ahorra muchísimos costos, y eso es lo que se inserta dentro de los propios programas de ciudades que se deberían de empezar a implementar y trabajar, ¿no?
Claro, porque definitivamente si uno habla de conectividad es porque ahorras tiempo, conversas con todos, base de datos. Imagínate pues, se te pierde un DNI estás viajando en provincia y se te perdió el DNI. ¿Y cómo ya estás sin DNI, pero puedes a través de la conectividad poder hacer un trámite en línea, solicitar un trámite duplicado y automáticamente poder resolver el problema, ¿no? ¿Qué no hacíamos? Cuando no había conectividad, ¿qué pasaba? Bueno, se perdió, tendríamos que regresar, perdíamos tiempo, entonces facilita un poco en las colas también, ¿no? Las colas de los bancos, las colas de los cines, etcétera. Ya la conectividad ha hecho pues que nosotros procesáramos la información, la data y tomáramos rápidas decisiones. Entonces, creo que esa, como tú has dicho, es un factor necesario para poder lograr la integración de los Smart City, porque un Smart City no es solamente un tema tecnológico, mucha gente piensa eso, ¿no? Es un tema también de sostenibilidad, es un tema de medio ambiente, es un tema de un ecosistema integrado, es una sistematización de todos los actores que están holísticamente integrados y lógicamente que para poder desarrollar hacia la mejora de dos cosas, ¿no? Mejorar la calidad de vida del ciudadano y establecer bien los servicios municipales, regionales o del país al ciudadano, a la comunidad. Cuéntanos un poco el otro tema de la tecnología. Vayamos al otro espacio. Ya, hemos hablado de conectividad, hemos hablado de la electrónica, de los sensores. Vayamos a hablar de lo que se viene, lo que se está hablando el día de hoy, se está hablando hace un año, se seguía hablando y hasta ahora se habla de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que es un tema que hay dos vertientes, dicen, ¿no? La positiva y la negativa. La positiva porque te permite poder simplificar muchas cosas, ¿no? Y la negativa porque de repente vulnera tus derechos, te puede reemplazar. He visto que por ahí también van a sacar, ya no van a pagar derecho a autor, simplemente van a contratar al actor y después con inteligencia artificial le van a clonar ese autor y van a usar su imagen. O sea, hay cosas buenas y cosas malas. Pero en el tema de los negocios, ¿cómo lo ves tú también? Es algo que de repente va a mejorar la productividad en los negocios, ¿no? Sí, definitivamente la inteligencia artificial es un paso importante en la humanidad, ¿ya? Siempre va a tener sus rasgos negativos, pero yo creo que el ser humano y la humanidad ha sabido saltear todos esos cambios que venimos viviendo propiamente a través de toda la historia de la humanidad, valga la redundancia, y esta no va a ser la excepción. La inteligencia artificial, por ejemplo, hoy día se traduce en que yo puedo tener asistencia con inteligencia artificial. Los chatbots, por ejemplo, es inteligencia artificial propiamente. Las cámaras inteligentes que te pueden identificar los rostros y, como tú bien has mencionado, por ejemplo, elimina, ¿no?, a los policías de las calles, entre comillas, porque esos policías tienen que estar detrás de estas plataformas digitales justamente preventivas para en su momento poder entrar en acción. Entonces, estamos viendo que un escenario, por ejemplo, hay el temor de la reducción de la mano de obra. No va a reducir, al contrario, se va a multiplicar, pero tenemos que estar preparados académicamente para poder enfrentarlo, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia artificial, que se va retroalimentando a una velocidad impresionante a nivel global, va a ir perfeccionando los sistemas de ciudades, los sistemas de regiones, de provincias, de países, ¿no? Entonces va a ir mejorando, te ahorra costos, permite mejorar tu productividad si la sabes bien utilizar y por lo tanto de alguna forma estamos insertando a ese sector desatendido, a ese gran grueso de sector desatendido. En el caso de la seguridad ciudadana es un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para reducir propiamente nuestra inseguridad que estamos viviendo. Entonces vemos que sí, esta herramienta va a jugar un rol muy importante dentro de todos estos cambios y se pueden bien administrar y utilizar por todas las gestiones pues del Estado, ¿no? Por ejemplo, en China se ha visto que
han utilizado la inteligencia artificial para poder atender 12 millones de expedientes que estaban ahí. Imagínate acá en Perú, pues, ¿cuánto demora un juicio, por ejemplo? ¿Cuánto demora una demanda X y Z? 5 años. Veo que ahí se saca, después de 10 años recién le dan la sentencia. O sea, eso han utilizado en China para poder agilizar los jueces, tomar decisiones rápidas con relación a inteligencia artificial, usar la tecnología para poder rápidamente atender esos expedientes, ¿no? Utilizando inteligencia artificial han podido reducir los tiempos de sentencia y así pueden, en el tema de los negocios igual, ¿no? Proyectar un poco el tema de los productos y todos esos temas. Cuéntanos un poco la parte de Smart City dentro de el hogar. Es cierto que dentro de un hogar tiene que haber un hogar digital o una aldea digital, como se plantea, yo lo planteé en una conferencia, al ser una aldea digital, ¿no? Que tenga todos los elementos, ¿no? Algunos le llaman canasta digital, otros le llaman aldea digital, bueno, yo le llamo aldea digital, y otros le llaman hogar digital o sociedad digital, que está dentro de un esquema, donde está la policía, su centro de salud, su biblioteca, su comunidad, su sistema de, como dices tú, la comisaría, o sea, un pequeño, digamos, recinto que esté digitalizado y que esté conectado, ¿no? Con todo el medio ambiente, con toda la infraestructura. Cuéntanos un poco ese tema dentro de la sostenibilidad de los territorios, cómo se pretende planificar eso, Giovanna, dentro de la conectividad, la aldea digital o hogar digital o los hogares digitales conjuntamente con el territorio. Cuéntanos un poco. Yo los hogares dentro de una Smart City y las ciudades sostenibles, yo lo veo como un átomo, ¿ya? Un hogar es lo que tú acabas de mencionar. Yo en mi teléfono estoy conectada con la comisaría a través de una app, estoy conectada con mi centro de salud a través de una app y tengo incluso en algunos casos herramientas que me pueden medir la presión o me pueden dar un indicador de cuál es mi salud en el momento de una emergencia. Por lo tanto, puedo prevenir esa emergencia, ¿no es cierto? Dentro de mi hogar, yo tengo, por ejemplo, la educación remota o mi trabajo remoto. Entonces, ese átomo que está conectado, que tiene conexión, que tiene inteligencia artificial, que tiene todas estas herramientas, estos software en su celular y que interactúa dentro de este hogar, es lo que significa y se replica en trillones de hogares en el mundo, y donde todas estas herramientas digitales empiezan a interactuar. Por ejemplo, ahora vemos que existe a través de la inteligencia artificial la traducción instantánea, ¿no es cierto? Y está incorporado, por ejemplo, los quechohablantes, ya no están aislados, ¿no? O cualquier otro idioma. Yo si quisiera de alguna forma interactuar con alguien que habla ruso, o habla mandarín, o habla quechua, lo puedo hacer instantáneamente. O sea, la persona me escribe, yo lo recibo en mi propio idioma y viceversa. Entonces interactuamos, ¿no es cierto? Compartimos información, ya sea cultural, económica, educativa, de trabajo, y esa interacción de ese átomo que se denomina hogar y que se puede trasladar a una aldea propiamente es replicado, ¿no es cierto? Son como etapas que se van abriendo dentro de las ciudades que interactúan, y ahí es donde mejoramos, yo creo, ¿ya? Mejoramos los servicios, de nuevo ahorramos muchísimo tiempo, ese desarrollo que se va generando, claro, ¿no? Segundo a segundo, va nutriendo ser mejores. Ahí es donde la velocidad juega, pues, un papel importantísimo. O sea, lo que tú has mencionado, ¿no? El Poder Judicial ya no se va a tomar años, no, sino simplemente escaneas o digitalizas tus expedientes y la inteligencia artificial te va a resumir el caso. O una cita médica, que te lo dan de acá 3 meses, dice, ¿no? Exacto. En el salud he visto, bueno, yo también he pasado eso. Le voy a dar cita de acá a agosto, imagínate. ¿Cómo eso hay que reducirlo, ¿no? Ahora, hay que digitalizarlo y mejorar un poco los servicios. Por supuesto, mira, hay clínicas que ya te hacen una previa encuesta con inteligencia artificial, sí, y de acuerdo a tu condición médica te dicen, te podemos dar la cita remota. Fíjate, ¿no? Entonces,
Obviamente eso ahorra muchísimo tiempo, costos, ¿no? Y mejora el servicio propiamente. Y las herramientas ahora electrónicas están cambiando en el mundo. Yo creo que ya ahora en el futuro, pues en los Smart City van a cambiar, como los negocios de pandemia. Después de pandemia, ¿qué pasó? Muchos negocios quebraron, otros se mantienen. Las compras ya no son pues presenciales 100%, veo que ahora hay tiendas que te venden, ¿no? Te venden hasta delivery, tú vas y pides delivery o remota, ¿no? O si no en forma presencial, o sea, se ha cambiado el modelo de ventas, de compras, pero también un poco en los Smart City también tenemos que tener en cuenta esas herramientas, ¿no? Usar la robótica para temas vinculados a asistencia, mecánica, energía, medio ambiente, todo lo que corresponde al tránsito también, a la movilidad. Entonces, ¿qué otras herramientas tú crees que también puede ser dentro de la parte de territorio, de sostenibilidad, de la parte de los Smart City, ¿no? Tú hablabas una vez de lo que es el agua, el cambio del agua de mar, porque también el agua va a ser un problema acá un tiempo, ¿no? Por el cambio climático, pues va a haber países que va a haber la pelea del agua, así como hay la pelea del petróleo, la pelea del agua, porque el cambio, hay lugares donde no va a llover, otros que sí van a llover, ¿no? Cuéntanos un poco cómo las herramientas electrónicas van a ayudar a esos Smart City, ¿no? Integrados el día de hoy, ¿no? Mira, una herramienta muy importante, por ejemplo, para el Estado es el GIS, ¿no? Claro. GIS, ¿no? El Sistema de Información Geográfica. El Sistema de Información Geográfica que, valgan verdades, el Perú está bastante bien implementado, ¿ya? O sea, tenemos las herramientas digitales para poder potencializarlas. Nos permite sacar una radiografía territorial de determinada zona, ¿no es cierto? Y esa radiografía nos va a permitir, por ejemplo, planificar adecuadamente el territorio porque sabemos en qué situación nos encontramos en este momento, en el momento que tú le estás planificando, cuáles son las zonas de alto riesgo, por dónde yo tengo que hacer una distribución territorial adecuada, ¿no? Y potencializo los recursos, la forma en que podemos de alguna forma trabajar, planificar hoy y el futuro territorialmente hablando. Entonces, esta plataforma es muy poderosa para el Estado para poder de alguna forma organizar territorialmente todo el país. Y lo puedes hacer en su integridad, que antes no se veía eso propiamente, ¿no? Después tenemos el Internet de las cosas, que propiamente es la velocidad con la que estamos hablando, que nos va a permitir interactuar y generar todos estos cambios. Insisto, lo que se mencionaba en una de las exposiciones es, por ejemplo, el alcalde va a poder conocer prácticamente en vivo lo que está sucediendo en determinada zona de su distrito, ¿no? Ya sea inseguridad ciudadana, ya sea una emergencia, ya sea la carencia de algún servicio, inmediatamente poder enmendarlo. Entonces, esa dinámica de estas herramientas son las que nos van a permitir crecer. Luego tenemos en el tema de infraestructura y diseño el programa BIM. El programa BIM, que se utilizó con muchísimo éxito en los Juegos Panamericanos, nos permitió hacer lo que se tomaba 5 años, en 18 meses, escenarios deportivos profesionales de alto nivel, que han competido propiamente con escenarios deportivos a nivel mundial. Entonces vemos que los tiempos se reducen notablemente, los costos se reducen, se potencializa el servicio, entonces mejoramos. Tenemos la oportunidad de mejorar como país y obviamente los profesionales, los ingenieros que se, digamos, inmersen en estos temas, tienen una gran oportunidad de poder contribuir, aportar, de generar esa nueva ola de cambios que estamos viviendo en esta nueva revolución industrial que estamos atravesando, ¿no? Empezando a vivir, porque este es el inicio, ¿no? Se vienen muchísimos cambios más que van a actuar a la velocidad pues de la conectividad propiamente, ¿no? Sí, no, definitivamente, y justo eso es lo que te estábamos mencionando, sobre lo que es el tema de los Smart City, las normas que se está sacando, las estrategias nacionales Smart City, dando un cambio
bien importante a la calidad de vida de las personas, mejorar un poco la conectividad, el transporte. Eso es necesario el día de hoy. Cuéntanos un poco, y definitivamente también los jóvenes de las universidades se va a tener que reorientar un poco, los emprendedores, los negocios. Entonces creo que va a haber una dinámica respecto, y ahí la electrónica juega un papel fundamental, porque la digitalización, la transformación digital es transversal, al igual que necesita de la electrónica la sistematización para poder mejorar los procesos. Bueno, agradecerte, Giovanna, ¿no?, por esta visita que nos has hecho el día de hoy al Colegio de Ingenieros, y bueno, las palabras para tu despedida, no sé si hagas algún mensaje, algo vinculado al tema que estás tocando. A ver, como crítica constructiva para el país, propiamente, no existían, yo que vengo trabajando desde el 2011 con gobiernos locales, los lineamientos para una ciudad sostenible, ¿ya?, y una Smart City. Esto propiamente se va a dar con las 4 normas que ya han sido aprobadas dentro del comité, la ISO 37106, la 37120, 22, 23, donde nos marcan los indicadores, cuál es la ruta que nosotros debemos de seguir, cómo debemos de implementarla, cuáles son los lineamientos que van a respaldar ese crecimiento. Y lo importante de esa norma, Francisco, es que no es una norma creada o propiamente aprobada sin estudios. Estas normas tienen amplios estudios por los países más desarrollados. Así y justamente la implementan en países como Perú para mejorar como país, mejorar la calidad de vida de las comunidades, de los distritos, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un gran aporte el que se va a empezar a trabajar propiamente, y el gobierno pues central es el encargado de liderarlo, ¿no?, acompañado de todos los profesionales. Obviamente ningún profesional debería de dejar escapar la oportunidad de empezar a generar estos cambios, porque debemos de unir no solo esfuerzos, sino también esa predisposición al cambio que estamos viviendo, a esa dinámica que tú has mencionado, ¿no?, que ya empezamos a comprar ya no presencialmente, sino digitalmente, y todo el sistema, el aparato del Estado, tanto público como privado, va a funcionar en esa dinámica, ¿no? Muchas gracias, Giovanna, por tu participación. Y bueno, colegas, simplemente para anunciarles que el día 15 de febrero a las 6 de la tarde se va a hacer llegar un seminario virtual, Ciudades Seguras, Eficientes, Sostenibles e Inteligentes, Retos y Desafíos. El expositor es el ingeniero Orlando Ardito. El día 16 tenemos un seminario taller presencial, ¿no?, mediciones de preinstalación PEX e inspección de conectores con sonda óptica, a través de el expositor Miguel Chávez. Es a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces vamos a ver, tenemos varias actividades en el capítulo. El 2 y 3 de mayo, Perú Hub Digital, donde se va a tocar todos los temas de centro de datos, inteligencia artificial y otros temas más. Van a venir expositores del extranjero. Y se acerca nuestra semana de electrónica, que es en mayo, del 13 al 17 de mayo, en la cual estamos preparando un programa importante, y también instalar algunas mesas de trabajo dentro de las expectativas del capítulo, ¿no? Entonces, esto es las actividades que venimos realizando, ¿no?, con el capítulo de electrónica, con los aliados estratégicos del capítulo, y vamos a seguir haciendo actividades profesionales con las universidades, con las instituciones públicas y privadas, invitando especialistas para que nos acompañen en este momento de la transformación digital que justamente el Colegio de Ingenieros está impulsando, ¿no? Y lo estamos haciendo a través del capítulo de electrónica y otros capítulos también que están impulsando este tema de transformación digital. El tema de Smart City también creo que es importante, es transversal, van a participar diferentes especialidades. Y estaremos tocando continuamente estos temas todos los miércoles a la misma hora, en el mismo lugar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana con otro tema interesante en el momento de la transformación digital. Muy buenas tardes.